Hola a todos. Queremos saludar a toda nuestra familia de Comunidad Cristiana Emmanuel y te queremos dar la bienvenida a este segmento de Comunidades de Vida. Gracias por conectarte hoy con nosotros y como solemos hacer, queremos tomar un tiempo para poder cantar juntos y poder así adorar a Dios todos juntos a una voz. Y yo no sé ustedes, pero cada que yo canto, cada que yo entono canciones a Dios, yo siento una paz que me inunda y que me llena y puedo sentir descanso y puedo sentir tranquilidad. Así que hoy te invitamos a que hagas lo mismo con nosotros, que cantes y que tú al tú cantar puedas sentir esa paz y puedas sentir esa frescura de parte de Dios. Vamos a dejar todo a los pies de Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Hoy yo tengo libertad en ti, Dios. Oh, tú eres mi anhelo,
quiero estar cerca de ti, Señor. Oh, yo te alabo, oh, eres mi anhelo. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Vamos a decirle, lo único que quiero. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo gracias, Señor, porque tenemos esa libertad en ti. Hoy podemos confiar en ti, Señor. Dios les bendiga en esta tarde. Es un gusto poder saludarles a través de Comunidades de Vida y traerles el consejo de la palabra de Dios. Les recuerdo que hay notas que ustedes pueden bajar y usarlas para tener un tiempo de reflexión bíblica juntamente con su familia. Y bueno, pues el día de hoy estaré hablando del tema somos lo que pensamos y decimos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo número 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. También Proverbios capítulo 18, el versículo 21, en la traducción Palabra de Dios para Todos, nos dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué importante es que cuidemos nuestros pensamientos y también nuestras palabras. En días pasados sentí la convicción de hablar sobre esta temática debido a que como pastores nos ha tocado lidiar con algunos casos de personas que están padeciendo ansiedad, depresión, insomnio, pánico, temor, con todo esto de la pandemia. Y no es que estos problemas no existían antes, claro que lo sabía, pero se ha magnificado con esto de la pandemia. Lo increíble para mí es que muchos de estos casos son de personas cristianas, son de creyentes, y se supone que el creyente debe de tener la paz de Cristo en su corazón. Y bueno, pensando en esto, sentí una gran convicción de hablar sobre esta temática, ¿verdad? Y lo interesante para mí también es que la gran mayoría de estas problemáticas de las que la gente nos trae son cuestiones de cosas que solamente están en la mente, que solamente están en el pensamiento, que ni siquiera son una realidad, ni siquiera han sucedido todavía, y sin embargo llega la gente pintándonos un panorama devastador y ni siquiera es una realidad, son solo figuraciones de la persona, pero se está adelantando en lo que pudiera suceder o pasar.
y la gente lo platica como si fuese una realidad. Esto me habla del poder de un pensamiento, del poder de las palabras y cómo tienen la capacidad de trastornar el mundo de una persona, pero así como tienen la capacidad de trastornar el mundo de una persona, también pueden hacer todo lo contrario, y es a lo que yo quiero inspirarte el día de hoy. Sabes, los psicólogos dicen que el 97% de las razones por qué el ser humano se preocupa son por cosas que no han pasado o que ni siquiera o que ya pasaron, perdón, o que ni siquiera van a pasar, y esto me habla de este poder de un pensamiento. Es increíble que un pensamiento tenga esa capacidad de llegar a desequilibrar a la persona, incluso a destruirla en los peores de los extremos. Esto se agudiza cuando no solo pensamos mal, sino que hablamos mal. Seguramente alguna vez usted ha escuchado esta frase: somos lo que pensamos y decimos. Y la verdad es que esta frase no está muy alejada de ser verdad. La Biblia corrobora ese pensamiento de que tenemos que cuidar lo que pensamos y lo que hablamos. Esto determina en gran parte lo que somos y el éxito o el fracaso que tendremos en la vida. Hablemos de la primera cuestión: los pensamientos. Proverbios 4, versículo 23, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Fíjese qué tremendo. Ellos controlan tu vida. El poder de un pensamiento puede controlar tu vida. Proverbios 4:23, la traducción lenguaje actual, dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Lo que pensamos, lo que dejamos que se anide, que se anide en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es muy importante. Una persona promedio tiene 50,000 pensamientos diarios. Fíjese, en promedio la persona tiene 50,000 pensamientos diarios. Son bastantes pensamientos que cruzan por nuestra mente. Quizás usted no había pensado en eso, pero son muchos pensamientos que están por ahí trabajándose en la mente cada día. Entonces, cuando pensamos en esto y pensamos que la Biblia nos dice que los pensamientos controlan nuestra vida y le van a dar rumbo a nuestra vida, entonces debería ser que de esos 50,000 pensamientos, la mayoría tendrían que ser pensamientos buenos si es que queremos lograr el éxito. Desafortunadamente, también se dice que 85% de esos pensamientos son negativos. Fíjese qué tremendo. 85% de nuestros pensamientos son negativos. Eso explica por qué tanta gente vive frustrada, desdichada, en temor, en pánico, etcétera, etcétera. Y eso incluye a gente creyente. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave para la victoria? Pues no seas el promedio. No seas promedio. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Romanos 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todos que queremos vivir una vida buena, agradable, perfecta. Esa es la voluntad de Dios para el ser humano. Pero hay que dejar que Dios cambie nuestros pensamientos, no seguir la corriente humana. No solo la Biblia lo dice, los que estudian el comportamiento humano están de acuerdo que los pensamientos están directamente relacionados con nuestras acciones. Un buen pensamiento va a provocar una buena acción, un buen resultado. Un mal pensamiento va a provocar una mala acción y un mal resultado. Y la Biblia dice que Satanás solo ha venido para matar, hurtar y destruir. Cuando nosotros dejamos que en nuestros pensamientos haya cuestiones negativas o malas, estamos dándole lugar para que Satanás cumpla su propósito de matar los sueños de Dios para nuestra vida, los propósitos de Dios para nuestras vidas, de hurtar o de robarnos las bendiciones de Dios
para nuestra vida, de destruir nuestras vidas y nuestro entorno. Por eso es crucial que cuidemos lo que pensamos, ya que lo que pensamos a diario determina también lo que vamos a hablar y lo que actuamos y cómo nos sentimos. La batalla más peligrosa se libra en nuestra mente. Un error sobre todo del cristiano es que muchas veces cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que oímos, porque siempre se nos ha sembrado, cuidado lo que ves. Desde niños nos cantaban el canto, ¿verdad? Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis oídos al oír. Y cuidamos, ¿verdad? Lo que vemos, cuidamos lo que oímos, lo que hacemos, pero no cuidamos lo que pensamos. Si te la pasas meditando en pensamientos deprimentes, tendrás una vida deprimente. Si en cambio meditas en pensamientos alegres, es muy probable que tengas una vida llena de alegría. Si de continuo piensas en cosas tristes, amargas, aburridas, dolorosas, no esperes andar sonriendo y en victoria. Lo que piensa en su interior va a canalizar o se va a canalizar hacia el exterior. Dirás, ¿cómo hacer entonces para cambiar nuestros pensamientos? Vamos a lo que dice la Biblia, Romanos 12:2. Dice, una vez más, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar. En otras palabras, hay que reprogramar nuestra mente. Así como reprogramamos una computadora, la reseteamos, decimos, ¿verdad? También la mente se puede reprogramar según lo que dice la Biblia, transformarse de acuerdo a lo que Dios nos recomienda. Yo recuerdo cuando mi esposo Octavio tuvo que reprogramar su mente para dormir. Él pasó un tiempo de dificultad física que después se le agudizó porque esa problemática física, ¿verdad? Le provocó también problemas emocionales, mentales, de ansiedad, ¿verdad? Y se le complicó la cuestión. Parte de su problema era un reflujo que no le dejaba dormir por las noches y literalmente tenía que dormir sentado si es que podía y lograba conciliar el sueño un poco. ¿Qué fue sucediendo? Según lo que nos dice el médico, nos decía el médico, era que una vez pasada la prueba, ya después física, ya después no podía dormir. ¿Por qué? Porque su mente se había programado a no dormir. Y entonces había que reprogramar la mente para volver a dormir. Y bueno, con un poco de ayuda de medicamento, él tuvo que poco a poco ir reprogramando su mente para poder volver a tener los periodos, ¿verdad?, que él tenía, que su cuerpo necesitaba para descansar. Obviamente oramos, ayunamos y sabemos que ante todo fue Dios que obró y le ayudó. Pero la ciencia médica nos confirma, ¿verdad?, que se puede reprogramar la mente. Esto me confirma la idea, ¿verdad?, de que esto incluye los pensamientos. Los pensamientos se pueden reprogramar, pero es un proceso. Y permítame darle algunas recomendaciones que le van a ayudar a reprogramar su mente y sus pensamientos para que usted piense mejor y tenga mejores resultados en su vida y tenga mayor paz y seguridad en su vida. Número 1, piense en quién es Dios. Piense en quién es Dios. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Eso es lo que todos buscamos, tener una vida llena de paz, sobre todo en este tiempo tan difícil. ¿Quieres tener esa paz? Dice, persevera, que tu pensamiento esté de continuo en el Señor y que confíes en quién es Él. Confía en quién es Dios. Piensa en el carácter de Cristo. Dios es un Dios todopoderoso. Él todo lo puede. Dios es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él no está ajeno a tu necesidad y Él es todopoderoso
para obrar en cualquiera que sea tu circunstancia. Cuando te quieres, ¿verdad?, desmoronar por la situación presente, recuerda quién es Dios, que tu pensamiento vuelva a traer a la memoria quién es Dios y que si en Él confías, en Él tendrás la victoria y la paz que tu alma necesita. Número 2, piensa en la palabra de Dios. Piensa en la palabra de Dios. Dice Josué 1:8, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. No dejes de leer, de estudiar la palabra de Dios, de llenar tu mente, de meditar en el libro de la ley, ¿verdad? Otra versión dice así, meditar. Entonces que tu pensamiento esté meditando, esté estudiando las sagradas escrituras. Empápate de la palabra de Dios, métela en tu mente para que en el momento oportuno esa palabra, el Espíritu Santo la traiga a la memoria y te dé la victoria. Lee la palabra de Dios de forma devocional, pero también puedes reafirmarla escuchando palabra de Dios en forma de prédicas, de enseñanzas, de cantos y tantos recursos espirituales que Dios nos da, de la cual podemos empaparnos de la palabra de Dios. Lee un buen libro que esté alineado a la palabra de Dios. Alimenta tus pensamientos con la palabra. Esto va a ser importante para que tengas un mejor pensamiento. Número 3, piensa en los hechos de Dios. Dice la escritura, Salmo 77, versículo 10 al 12, y yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí, pero después me acordé de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados, siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Piensa en los hechos que Dios ha hecho en el pasado, las cosas en las que Dios ya ha obrado en su propia vida, no solamente históricamente, sino en su propia vida. Piense que el Dios que obró en el pasado es el Dios que puede obrar en el presente. Qué importante es traer a la memoria los hechos de Dios. Número 4, piensa desde la perspectiva de Dios. Piensa desde la perspectiva de Dios. Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensa desde una perspectiva de Dios. Piensa en cosas más elevadas. Considera cuál es tu primer pensamiento al despertar por la mañana y cuál es el último pensamiento al dormir por la noche. Analiza eso. ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Sé intencional en tener pensamientos excelentes y alegres. Así serás impulsado hacia la bendición de Dios. Enfócate en lo que es positivo. Deja de ver el vaso medio vacío y empieza a verlo medio lleno, ¿verdad? Júntate también con gente que piense positivo. Eso te va a ayudar bastante. Y si aún cuando cultives todo lo anterior llegan los malos pensamientos, recuerda que tenemos autoridad en Cristo para reprender y echar fuera todos los malos pensamientos y vencer en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, la Nueva Versión Internacional dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando uno reprende, cuando uno echa fuera esos pensamientos con la autoridad que nos da Cristo, ese pensamiento tiene que huir, ¿verdad? Podemos llevar nuestros pensamientos cautivos para que se sometan a Cristo y al pensamiento de Dios. Esta es la manera en que el cristiano libra sus batallas, no como lo hace el mundo, no con las armas convencionales del mundo, sino con las armas espirituales que Dios nos da. Tú puedes programar tu computadora mental para la victoria. Desafortunadamente, mucho del problema hoy en día es que la gente está programando la computadora mental para la derrota. Se la pasan escuchando a gente pesimista,
viendo cada cosa en las redes sociales que te pone deprimente, o en el internet o en la televisión, están escuchando noticias falsas. Hoy hay mucho fake news que le decimos en inglés, muchas noticias que ni siquiera son reales o verdad, videos amarillistas, información de fuentes no fidedignas, incluso personas que siembran temor y tragiversan la palabra de Dios. Y aunque bien es cierto que hay muchas cosas en la actualidad que se tienen que cumplir porque están en las Sagradas Escrituras, en lugar de infundir miedo, deberían de infundir en nosotros gozos, el pensar que si se está cumpliendo la palabra es que nuestra redención está cerca, que la vida eterna está más cerca que nunca para nosotros, y debe ser motivo de gozo, no de pánico, no de temor. Llena tus pensamientos y de cosas buenas, agradables, alineadas a la voluntad de Dios. Niégate a las cosas que no edifican. Sé intencional y niégate a las cosas que no edifican. Gran parte del éxito, el fracaso en nuestras vidas se determina por lo que permitimos que se infiltre en nuestros pensamientos. Yo decido qué voy a pensar o qué no voy a pensar. Termino esta parte de los pensamientos con una recomendación del apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concentrémonos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Quieres la paz de Dios en tu vida? ¿Quieres que la paz de Dios esté contigo? Vamos a llenar nuestros pensamientos de todo lo que es agradable y todo lo que está alineado a la voluntad de Dios, todo lo que le da honra y gloria a Dios, y entonces el Señor nos llenará de su paz. Aquí también dice: no dejes de poner en práctica. Entonces hay que no solamente pensarlo, sino practicarlo, hablarlo y practicarlo. Eso nos lleva a la siguiente cuestión: las palabras. Qué importante también es cuidar nuestras palabras. Así como los pensamientos son poderosos, las palabras también. Ellas tienen un poder increíble sobre nuestras vidas porque hacen realidad lo que decimos, ya sea para bien o para mal. Proverbios 18, versículo 21, traducción Palabra de Dios para Todos, dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué importante es medir nuestras palabras, checar lo que estamos hablando. Santiago 3:6, traducción Lenguaje Actual, dice: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que permitimos que salga por nuestra boca, con lo que verbalizamos con nuestra lengua, porque esto tiene el poder para destruir o para dar vida. La boca tiene el potencial de desatar la bendición o bloquearla. Las palabras provocan cambio, pueden darle rumbo a nuestra vida. Mira lo que dice la escritura en Jeremías capítulo 1, el versículo 4 en adelante. Dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí: no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas: soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás arraigar, derribar, destruir, derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Qué tremendo ejemplo encontramos en las Escrituras. Dios le hace un llamado y Dios declara
el propósito de Dios para su vida, que es bueno, que es maravilloso. Dios quiere levantarlo, un gran profeta en medio de la nación, y Dios tiene bendiciones que Él declara, y entonces dice: no, Señor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y Dios le tiene que exhortar: no hables así, no contestes así, no digas así. En otras palabras, ten cuidado con lo que estás hablando. Piensa y habla de acuerdo a lo que yo estoy declarando sobre tu vida, y créelo. Dios tiene para nosotros muchas promesas, cantidad de promesas en la palabra de Dios que están reservadas para sus hijos, y Dios quiere hacerlas cumplir en tu vida. Y esto es cierto desde el principio, desde la creación. Génesis capítulo 1, el versículo 27 y 28 dice así: que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Desde el principio Dios habló bendición sobre nuestras vidas. Desde el principio Dios declaró que Él quería que fuésemos gente fructífera, gente próspera, gente que gobernásemos. Pero en muchas ocasiones el recibir o no esas promesas depende de lo que hablamos. Dios pide que consideremos las palabras que están saliendo de nuestra boca. ¿Qué es lo que nuestra boca está confesando? ¿Es bueno o es malo? Vamos a experimentar lo que hablamos. Por eso tienes que considerar tus palabras. Y para tener un mejor vocabulario, para poder hablar de acuerdo a la voluntad de Dios y lograr el éxito, tenemos que seguir algunas recomendaciones que te quiero dar. Número 1, habla palabra de Dios. Habla palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Tus palabras van a dejar al descubierto lo que tú estás pensando. ¿Estás pensando en que Dios es poderoso para sacarte adelante, o estás pensando en que ya estás derrotado y destinado al fracaso? Qué importante que hablemos lo que la palabra de Dios nos dice. Es una palabra poderosa, que es viva y eficaz, que penetra, que provoca cambios, que hasta en la más difícil de la circunstancia, ahí llega la palabra de Dios para producir cambios. Aprende a hablar la palabra de Dios. No estás hablando tus propias palabras, estás hablando lo que Dios dijo, y Dios es veraz. Él no miente y Él hará cumplir su palabra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanece, y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Dios nos invita aquí a traer a la memoria lo que Dios dijo a través de sus profetas, y esas palabras que Dios dijo no eran palabras de iniciativa humana, sino que venían y provenían de Dios, y por eso son tan efectivas. Por eso es tan importante que tú y yo no solamente las traigamos a la memoria, sino que las hablemos. Habla la palabra de Dios. Esto te va a dar resultados. Segundo, habla el bien alineado a la palabra de Dios, ¿verdad? De repente no es una cita directa de la palabra de Dios. Eso es poderoso, lo acabamos de corroborar, pero a veces hablamos nuestras propias palabras, pero alineadas a la palabra de Dios. Habla el bien alineado a la palabra de Dios. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que todo lo que tú confieses esté alineado
a lo que Dios quiere, que confiese el nombre del Señor. Proverbios 16, 23 al 24 dice: de una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Las palabras sabias, alineadas a la voluntad de Dios, van a ser persuasivas, van a hacer que haya un buen resultado, pero también son como miel, dulces al alma. Ahora que más necesitamos sosegar el alma, ahora que más necesitamos llenarnos de la paz de Cristo, bueno, vamos a hablar palabras amables, alineadas a la voluntad de Dios y a su palabra. Dice Proverbios 16, 23 al 34, el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Es el mismo texto, pero es en otra versión. Y bueno, pues recientemente, ¿verdad? Una hermana me compartía de las últimas palabras que ella escuchó de su hermana que estaba a punto de fallecer y que la estaban llevando de emergencia muy grave al hospital en la ambulancia. Y pues ella, sabiendo que podía ser la última vez que veía a su familia, debido a esto de la pandemia, de que los familiares no pueden estar con los pacientes en el hospital, esta pastora me decía de su hermana que ella declaró: ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿El cielo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? El cielo. Ella pudo haber renegado de su situación. Ella pudo haberse adelantado: mi familia no me va a poder ver, la voy a pasar muy mal en el hospital. Pero ella determinó y declaró: lo peor que me puede pasar, soy una hija de Dios, es que me voy al cielo. Logro mi meta primordial de alcanzar la vida eterna. Entonces, qué importante. Y ella murió en paz. Y sabemos que ahora está en un mejor lugar, que aunque se avecinara la muerte a nuestras vidas, se acercara a nuestra vida, que nosotros podamos seguir hablando verdades de Dios, palabras amables, alineadas a la voluntad de Dios. También otra cosa importante es hablar en fe. Habla en fe. Segunda de Corintios 4:13 dice: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Qué importante que nuestras palabras sean palabras de fe, no palabras que declaramos con confesión positiva nada más, sino con fundamento. Tengo una fe y una confianza puesta en el Dios que puede hacer realidad esas palabras. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos y por eso hablamos. Mateo 17:20 dice: por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Esta es una situación donde los discípulos le habían preguntado a Jesús: ¿por qué no pudimos echar fuera un demonio? Y Jesús les dijo: por su falta de fe. Si pudieran decir, ¿verdad? Hablar, decirle a la montaña en fe: quítate de aquí y pásate para allá, esto ocurriría y nada sería imposible para ustedes. Toda circunstancia que te esté abrumando tiene solución si tan solo hablamos la palabra en fe, porque para el que cree todas las cosas son posibles. El éxito es seguro, dice esta versión: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. Ni siquiera nos pide Dios mucho, nos pide una pequeña fe, un poquito de fe, y dice: les aseguro que si tuvieran esta clase de fe, entonces nada sería imposible. Hay que hablar en fe. Alguien dijo: no le hables a Dios sobre cuán grande es tu montaña, háblale a tu montaña sobre cuán grande es tu Dios. Esto denota fe. Confiesa audazmente la palabra de Dios sobre tu situación. Evita decir palabras negativas. A veces es mejor guardar silencio. Si voy a decir algo negativo, mejor no digas nada y vamos a seguir creyendo y confiando en el Señor. Evita decir palabras negativas.
Guardar silencio a veces es mejor que decir algo negativo. Y si vas a pronunciar algo, pronuncia las bendiciones de Dios en fe. Y no solo las pienses, dilas. Eso va a decirle a Dios que tienes fe y de acuerdo a tu fe te va a responder. Cuando hablamos en fe, esto afecta para bien el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias. Por eso escoge bien, selecciona bien tus palabras cuando te diriges a tus hijos. Por eso siempre les decimos, no hables cosas negativas sobre tus hijos. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos de pequeño pues era el que lideraba a todos los niños para hacer alguna travesura. Yo declaraba, yo decía, es que tiene cualidades de líder. El día de mañana va a ser un gran líder en la obra del Señor, y declaraba y pronunciaba palabras positivas. Podría renegar, podría decir, no sirves para nada, haces las cosas todas mal o qué sé yo, pero yo escogí hablar una palabra en fe, y efectivamente mi hijo se está convirtiendo en un hombre, ¿verdad?, de Dios que tiene características de líderes. Puede afectar tus palabras, el futuro de tus hijos, de tu familia, de tus generaciones. Tienes que tener cuidado porque una vez dichas las palabras no pueden ser retiradas. Por eso escoge bien lo que vas a decir. Di, estoy sano. Si estás enfermo, mejor di, voy a ser sanado, estoy sano, soy bendecido, saldré de esta, pagaré la deuda. Es mucho mejor que decir todo me sale mal, tengo mala suerte, siempre estoy enferma, no sé cómo le voy a hacer. Cambia tu vocabulario. Habla con Dios también, es otra recomendación. Habla con Dios, dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aprende a hablar con Dios. Si vas a hablar algo, háblaselo a Dios. No se lo digas al vecino, a la vecina, al compadre, a la comadre. La mejor alternativa es hablarlo con Dios. Salmo 116, los primeros versículos dice, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Estaba pasando una situación real. Dice, la muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad. No suena mucho a lo que hoy la gente dice, todo lo que está pasando es pura dificultad. Dice, lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Mira lo que verbalizó. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso es Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe. Como de un niño estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Tu alma encontrará descanso, tu situación tendrá solución cuando aprendamos a hablar más con Dios. Y por último, en cuestión de las palabras, habla una alabanza en lugar de tu problema. Habla una alabanza en lugar de tu problema. Me acuerdo de ese canto del alfarero, ¿verdad? Que hablemos una alabanza en lugar de nuestro quejar. Pues habla una alabanza en lugar de tu problema. No podemos adorar y quejarnos al mismo tiempo. No podemos estar renegando y bendiciendo el nombre de Dios al mismo tiempo. Sustituye tu queja por una alabanza. No podemos adorar y preocuparnos al mismo tiempo. La adoración magnifica a Dios. Cuando yo adoro a Dios, yo declaro la grandeza de Dios. Cuán grande es mi Dios. Entonces, la adoración magnifica a Dios y no puedo entonces creer que Dios no va a resolver mi problema cuando estoy diciéndole tú eres grande y poderoso. Entonces, eso va a influir para que haya mayor resultado cuando hablamos una alabanza en lugar de un problema. Salmo 34, el versículo 1 al 3 dice, hablaré al Señor en todo tiempo. En cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos junto su nombre. ¿Te sientes indefenso? Exalta el nombre del Señor. Esto es lo que te va a producir grandes resultados. En conclusión, en todo momento y en toda circunstancia, hablemos la palabra de Dios. Hay poder en la palabra. En lugar de hablar negativo, habla con Dios, llama su nombre. Él estará ahí siempre que lo necesites. Si estás en escasez, clama a Jehová Jireh.
Él es tu proveedor. En tiempo de enfermedad, clama a Jehová Rafa, Él es tu sanador. En momentos en los que sientes el temor, el pánico, estás pasando por un tiempo de ansiedad, clama a Jehová Shalom, Él es tu paz. Las palabras pueden traer cambios y le dan dirección a tu vida. Aprende a hablar en fe, no lo que ves o sientes. Habla destino, no desesperación. Habla salud y no enfermedad. El Salmo 19, versículo 14, une estas dos ideas que les he hablado el día de hoy sobre los pensamientos y las palabras. Dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que tanto nuestras palabras como nuestros pensamientos sean aceptables delante de Dios. Cuando un padre se agrada de su hijo, con gusto le da los deseos de su corazón. Pues cuando nuestro Padre Celestial se agrada de nuestros pensamientos y nuestras palabras, Dios obrará en tu situación, incluso hará posible lo imposible. Dios dice en el Salmo 89:34, por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Si Dios habló lo anterior, entonces cree que Él no va a retirar ninguna palabra que Él ha dicho. Él va a hacer cumplir su palabra. Tú pon tus pensamientos en Dios. Tú habla la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces tendrás resultados. Dice Mateo 15:11, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Que sientes que tu mundo está contaminado con cosas negativas, bueno, vamos a tener un buen pensamiento, que ese buen pensamiento provoque un vocabulario que va a cambiar nuestro destino para bien. Pensamientos y palabras van de la mano. No minimices esto, al contrario, dale la importancia que merece. Cuida tus pensamientos y palabras. Si quieres vivir la vida que Dios tiene para ti, comienza a cambiar tu manera de pensar y al hacerlo tus palabras también van a cambiar. Jesucristo lo dijo así, de la abundancia del corazón habla la boca. En el corazón están los pensamientos también. Y entonces cuando nosotros hablamos de un pensamiento alineado a la voluntad de Dios, ahí va a haber grandes resultados, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No olvides, somos lo que pensamos y decimos, así es que ten cuidado con lo que piensas y con lo que hablas. Que Dios te bendiga y que esta palabra te haya sido de bendición.